Somos animales conscientes, y eso no debería hacernos superiores, sino más humildes. La palabra animal viene del latín animalis y su raíz es ánima. Ánima significa aliento, soplo vital y principio de vida. En los pueblos antiguos, la palabra animal no era un concepto de inferioridad. Al contrario, era todo lo que determinaba el movimiento, la vida, el respirar. Un ave era un animal, un perro era un animal, un humano también. No había ruptura, no había vergüenza, no había jerarquía moral. Simplemente eran diferentes formas de estar vivos. Entonces, ¿en qué momento dejamos de sentirnos animales? La verdad, no fue nada científico, simplemente fueron ideas. En la Grecia antigua, Aristóteles definió a los humanos como zoon logikon. Significa animal racional. Aún éramos animales, pero la semilla ya estaba sembrada. La razón empezaba a verse como algo que nos elevaba. Con el cristianismo temprano, el alma se vuelve divina y exclusivamente humana. El cuerpo se vuelve sospechoso y el animal queda sin alma. Porque si el animal queda sin alma, todo lo demás simplemente puede utilizarse. Y en el siglo XVII René Descartes da el golpe final. El humano es mente, el animal es una máquina. Los animales no piensan, no sienten y no sufren como nosotros. Son autómatas biológicos. Esta idea permitió la vivisección, la experimentación sin culpa y la utilización despiadada de animales. La verdad es que los humanos y los animales, que venimos siendo lo mismo, compartimos neurotransmisores, compartimos sistema nervioso y hormonas que generan apego, miedo y placer. El dolor duele igual, el miedo activa lo mismo y el vínculo se siente en el cuerpo. La diferencia no está en el sentir, sino en lo que hacemos después de sentir. Los animales sienten y responden. Sienten miedo, entonces huyen y luego se regulan. Cuando sienten dolor, se detienen y sanan. El cuerpo es su guía. En cambio, los humanos sentimos y luego pensamos sin parar. Nombramos, juzgamos, guardamos, repetimos. No sufrimos más porque sintamos más. Sufrimos más porque pensamos sin parar sobre lo que sentimos. La biología es clara. Compartimos ADN, sistemas nerviosos y estructuras cerebrales. La neurociencia muestra que miedo, placer y apego activan las mismas zonas cerebrales en mamíferos. Los animales hacen duelo, cuidan heridos, juegan, cooperan, planifican. No vinimos antes de ellos, vinimos con ellos. Perdimos el cuerpo como sabiduría, perdimos el instinto como nuestro guía, perdimos el respeto por la vida no humana y perdimos la pertenencia hacia la tierra. Cuidar la vida no es un acto moral elevado, es una respuesta lógica a lo que ya sabemos. Seguimos siendo animales, pero animales capaces de elegir si cuidar o destruir. Nuestro cerebro desarrolló una corteza que permite recordar, anticipar, reflexionar, imaginar futuros posibles. Eso no nos hace superiores, nos hace responsables, porque si podemos comprender el dolor, también podemos evitarlo. Si podemos reconocer el miedo, podemos decidir no provocarlo. La ciencia lo dice claro, los animales sienten, sufren, se vinculan y buscan bienestar. No necesitan ser como nosotros para merecer respeto. Nuestra conciencia no nos separa de ellos, al contrario, nos obliga frente a ellos. Cuidar, respetar, proteger no es un gesto de bondad, es coherencia. Porque seguimos siendo animales, pero animales capaces de elegir. Y quizás eso, solo eso, sea lo verdaderamente humano. Gracias por quedarte hasta el final.